esta computadora. A ver si dice grabando, sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con estas clases de consulta online, de clases teóricas de esta materia que es Introducción a los estudios del lenguaje y los discursos. Así que bueno, este espacio está dedicado para que ustedes puedan hacer todas las preguntas, dudas que tengan en relación a el funcionamiento de la plataforma, como así también preguntas de contenido. Así que, bueno, habilitamos el espacio de preguntas. También tenemos el chat para aquellos estudiantes, por ejemplo, que nos están diciendo que no tienen micrófono, entonces pueden utilizar el chat para hacer todas las preguntas que se les ocurran. Empezamos entonces. Bien. Alguien había dicho el link de estos encuentros. Es siempre el mismo link, ¿sí? Con ese link nos vamos a encontrar en forma alternada los días lunes a las martes 3:30 y jueves 11:30, ¿sí? Todos los horarios de encuentro y días están consignados en el plan de clase, ¿sí? Así que ahí lo pueden encontrar, como así también los pueden encontrar estos horarios y días de consulta en el calendario que está dentro de la misma plataforma. Bueno, ¿pudieron entrar bien a la plataforma, encontrar los materiales, recorrerla? A ver, ¿qué les pareció eso? Los textos, algunos de los textos, de la semana pasada, el encuentro anterior, algunos un texto de Parra, por ejemplo, e inclusive había preguntas. Solo el perro habla. Sí, el perro es mi perro. Yo tengo una duda sobre el texto de Parret. Dale, vamos, Lucía. Lo que yo quiero saber es qué concepto debemos rescatar, porque es como que habla de bastantes cosas, y yo, o sea, anoté algunas cosas, como por ejemplo cuando habla de ideología en los discursos y en la ciencia, y después cuando habla, bueno, de ideología interna y externa, y cuando habla de paradigmas. Para nosotros lo fundamental es esa cuestión de que el estudio científico de la lingüística tiene desde el siglo XX en adelante, desde el siglo XX, ¿por qué? Porque Saussure fue el que impulsó, digamos, en el marco de un positivismo en el que todo tenía que ser ciencia para ser valorado, basándose en las ciencias exactas, hizo lo que está en el manual básico de la ciencia, tener un objeto y un método. Entonces determinó que el objeto para el estructuralismo, digamos, para Saussure era la lengua, y de ahí él no hablaba de estructuralismo, pero de ahí se desarrolla, digamos, todo lo que después fue una expansión, tuvo muy extendido en muchas disciplinas, y lo social, para las ciencias sociales fue fundamental, porque subió de estatus, digamos, tuvo la cuestión científica cerca, ¿no? Aproximada. Vos viste que hasta el día de hoy, ustedes vieron que hasta el día de hoy, la puja entre ciencias sociales y exactas sigue inclusive en la valoración, la credibilidad, ¿no es cierto?, ¿no? En discusiones de intelectuales mismos, ¿no? Entonces, desde el siglo XX en adelante, cuando tiene, digamos, el estatuto de ciencia la lingüística, se desarrollan a partir de ese momento estudios que fundamentalmente al principio son del primer paradigma, ¿no? Vieron que él da dos paradigmas. Uno, el que tiene que ver con la función representativa, y el otro con la función comunicativa. Entonces, hasta el día de hoy tenemos esas dos líneas, esas dos perspectivas
donde se ubican y que es un interés de los propios investigadores, de los propios científicos. Es decir, ¿cuál es mi objeto de estudio? A mí no me interesa esto, me interesa esto otro. Entonces, eso es ideológico y eso es lo que Parrett ve como la ideología interna propia de los estudios lingüísticos, ¿no? ¿Hasta ahí va claro? Pero lo fundamental es eso, y que se entienda bien nosotros obviamente dónde nos ubicamos. No nos ubicamos para hablar del sistema, de la lengua, de cómo está construido el sistema, de cuáles son los mecanismos del cerebro que me permiten hablar. No, nos interesa la cuestión del uso, es decir, la función comunicativa. Nos ubicamos en este paradigma, el desarrollo nuestro. No es que no vamos a recurrir o hacer alusión a lo otro porque importa, pero cuando hablamos del sistema, nosotros vamos a hablar de, no sé, modalidades de mensaje, y para eso tengo que saber lo que es la sintaxis, cómo está armada la oración, pero es una herramienta para lo otro, ¿no es cierto?, para ver sentidos, no quedarme solamente con significados. Bien, si les parece, compartimos una parte de la presentación donde precisamente está esto que venía señalando Claudia en relación a los distintos paradigmas en los estudios del lenguaje, ¿no? Es decir, lo que plantea el autor, que es muy interesante, es ver precisamente esto, cómo los distintos paradigmas en los estudios del lenguaje se pueden ordenar en función de dos grandes ejes. Un eje que ha sido el tradicional, que es el que plantea la función representativa del lenguaje, incluso ahí Parrett lo señala, ¿no?, que es un eje absolutamente tradicional en los estudios del lenguaje, y un eje que plantea la función comunicativa. Alrededor de estas dos grandes funciones específicas de los sistemas lingüísticos se pueden llegar a pensar precisamente las distintas teorías en los estudios del lenguaje, ¿sí? Les recuerdo que todos estos materiales están en el mismo espacio de los teóricos, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿Alguna otra duda que aparezca? A ver. Voy contestando algo que dice Paula, dice, aviso que no tengo micrófono, por eso se maneja por este medio. Si no encuentro, sí se encuentra todo. Igualmente, yo tenía la duda si hay algún trabajo práctico. A ver, Paula, ¿cómo sería esto del trabajo práctico? Si querés que hacer un trabajo para los teóricos, decís vos, para las clases teóricas. Actividad. En verdad, claro, bien, la actividad es precisamente leer la clase. Nuestras clases están dentro de la misma plataforma, ¿sí? Está compuesta por una parte escrita y también tiene videos, ¿sí? No sé si llegaron a ver los videos. La idea es poner distintos referentes del campo que hablen acerca de los temas que nosotros estamos trabajando en nuestra cursada, ¿no? Y también hay bibliografía obligatoria para leer. En este caso, la idea era revisar el texto de Parrett, que es un texto muy introductorio, que da cuenta de estas cuestiones que estábamos señalando recién, ¿no? Es decir, bueno, cómo para hacer un estudio científico del lenguaje yo lo tengo que ordenar en función de distintos paradigmas, ¿sí? Tradicionalmente se ha trabajado desde el estructuralismo, es decir, ese es uno de los lugares, por eso lo nombra Saussure, etcétera, desde donde se ha trabajado los estudios del lenguaje, pero en el caso de nuestra materia en particular, vamos a, de alguna manera, tomar como eje de estudio el que privilegia, ese que señala Parrett, que privilegia la función comunicativa. Por ahí estamos. ¿Se entiende, Paula? ¿Sí? Eso tiene que
Acuérdense, la palabra discurso ya me lo está diciendo. Si yo hablo de discurso, no estoy hablando del sistema. Por el sistema no hay discurso, hay oraciones, hay frases, hay hechos aislados, que no importa quién lo dice, a quién se lo dice y en qué momento histórico y en qué lugar. En cambio, cuando hablo de lengua en uso, la lengua se convierte en discurso y ya ese discurso no es una frase aislada. Ninguna frase, los enunciados son encadenados y lo que dice el enunciado ya se dijo antes o tiene ecos de lo que se dijo antes. Entonces, importa además quién lo dice. No es lo mismo que determinadas expresiones, que yo diga Felices Pascuas que lo diga Alfonsín, por ejemplo. No sé si saben la historia, pero por ejemplo, ¿no? Entonces, el momento histórico, la situación, quién lo dice, a quién se lo dice, todas esas cuestiones son insoslayables cuando hablo de discurso, ¿no? Esa diferencia entre lo cual sería el eje, digamos, lo importante cuando estoy hablando del sistema, y dónde está el foco cuando hablamos desde la función comunicativa, ¿sí? Bien, ahí en uno de los videitos que dejamos en la clase 2 está el caso, plantea el profesor, que es Bonín, que es también un compañero de acá de Argentina, ¿no? Que toma la categoría de Voloshinov, ¿no? De signo ideológico, y piensa, bueno, ¿qué es reconciliación? Es decir, hay una única visión que podemos dar de qué se entiende reconciliación en el caso de pensar los procesos, lo que fue la situación de la represión durante la dictadura, ¿no? Bueno, ¿a qué se llama reconciliación? Se los recomiendo porque ahí el autor está planteando esta cuestión, ¿no? Cómo, de acuerdo a quien sea ese enunciador, en qué momento, en qué situación, ese concepto que es absolutamente ideológico, que se va a dar en un contexto determinado, va a tomar distintos sentidos. Precisamente cuando nosotros trabajamos sobre discurso, lo que vamos a trabajar es en esa multiplicidad de sentidos que puede tener un enunciado de acuerdo a cuáles sean sus situaciones de enunciación, ¿sí? Más lejos en esta vida de pandemia que hemos tenido, lo que ha sido la discusión sobre la libertad, ¿no? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es que nos priven de la libertad? ¿De qué libertad se habla? ¿No es cierto? Entonces, como la cuestión de la vida cuando se habla del aborto también, ¿no? ¿Quién dice la palabra vida? ¿Quién se apropió? Y tiene otros sentidos que el hecho aislado, la palabra sola. Entonces, no, la cuestión de la libertad, la patria, ¿no es cierto? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo es el decir yo soy argentino? ¿Qué quiere decir yo soy argentino? Bueno, ¿quién lo dice? ¿A dónde lo dice? ¿A quién se lo dice? Etcétera. Bien. ¿Se va entendiendo? Perfecto. En relación a aquellos que pudieron estar, que revisaron la bibliografía, los textos, etcétera, ¿les queda algún tema que quisieran comentar? Yo copié un concepto de discurso que vi por ahí y no sé, lo leo y me dicen si va por ahí. Igual creo que lo copié textual, pero como que me gusta tener los conceptos ordenados, por eso quiero saber si está bien este concepto de discurso. Forma de acción e interacción entre las personas que se articula a partir de un uso lingüístico contextualizado. ¿Está bien? Bueno, ¿O acá le lo que falta? vamos a plantearte es que de acuerdo a donde vos te instales, que ese también forma parte de nuestro conocimiento de los estudios del lenguaje, ¿no? Que no vamos a tener una única definición, sino que esas definiciones, incluso en el concepto de lenguaje, vos fíjate que cuando el texto este de Parrett plantea, bueno, la lingüística es una ciencia que estudia al lenguaje. Ahora,
¿qué es el lenguaje? ¿Sí? Si yo digo que el lenguaje es representación, me voy a instalar, yo hago así como si tuviera el cuadro, en un lugar determinado. Ahora, si yo digo que el lenguaje es un sistema de comunicación, no sé, que me permite la interacción, etcétera, me voy a instalar en otro lugar teórico. Por eso es muy importante cuando uno hace investigación explicitar el lugar teórico desde donde está hablando. Por eso nosotros lo que estamos haciendo en esta propuesta es decir, bueno, nosotros vamos a estudiar al lenguaje y específicamente dentro de los estudios del lenguaje aquellas teorías que se llaman estudios del discurso. Y a medida que vayan avanzando en las lecturas van a ver que hay múltiples teorías acerca del discurso. Dentro de esas múltiples teorías acerca del discurso, nosotros vamos a focalizar un aspecto o dos, ¿sí? Uno que tiene que ver con el plano enunciativo y revisar teoría de enunciación, que es lo que empezaron a hacer en las clases prácticas, ¿sí? Y en estos encuentros vamos a revisar al discurso desde un enfoque que podríamos llamarlo semiodiscursivo, sociodiscursivo, ¿sí? Que tiene que ver más con la producción social del discurso. ¿Sí? En líneas muy generales esto que les estoy planteando, pero en verdad como para que nos ubiquemos. Bel, ¿levantabas la mano? Dale, buenísimo. No sé si puedo participar. No, un poco en respuesta a Lucía, la definición que vos acabás de leernos es de Calzamiglia y Tuzón. Es de un texto que está obligatorio en la guía número 1 de los prácticos, que está bueno porque hoy hay varias clases sincrónicas de consulta de prácticos y el lunes que viene también, y está bueno que estas dudas o consultas también las puedan hacer en las comisiones. Bueno, en mi caso estoy junto con Sofía a cargo de la comisión 4, no sé si hay algún estudiante de la comisión 4, así que está bueno, sí, es una definición de Calzamiglia que se va a ir trabajando también a partir del epígrafe, y que, digamos, tiene como varias características del discurso ese texto que se complementa con el de Menguenó. Entonces hay como varios rasgos acerca de qué es el discurso y cómo se caracteriza, que está bueno que ustedes los vayan como anotando para trabajar esas dudas o inquietudes, nada más que eso. Además, seguramente, gracias Belén porque aporta mucho esto que dijiste, seguramente van a problematizar también la idea de contexto, porque generalmente se habla esto del que está en contexto, sería la lengua en contexto. El contexto no es algo que se agrega. Bueno, eso lo van a discutir seguramente o polemizar en el práctico. Yo tenía una duda, no sé si me escuchan bien. Angie, sí. Sí, con esto que decías de que íbamos a tratar que el discurso tiene múltiples, no me acuerdo el nombre de... Versiones. Sí, versiones. Y me quedaba Hay distintas teorías acerca del discurso, ¿no? Nosotros elegimos como algunos lugares por donde pensar, ¿sí? Claro, yo pensaba que íbamos a tratar como muchas teorías juntas, algo así como la filosofía que trata muchas cosas, entonces me confundí. No, en verdad vamos a tratar básicamente desde una teoría que es muy clásica en los estudios del discurso y que ha tenido una amplia repercusión a nivel local, regional, latinoamericano, que básicamente tiene que ver con lo que se conoce como estudios sobre enunciación, ¿sí? Que da cuenta, que en verdad deviene de lo que se llama la escuela francesa de los estudios del discurso, ¿sí? Por eso vamos a ver una serie de autores que trabajan desde ese lugar, y fundamentalmente todo este recorrido teórico, analítico, lo van a trabajar en las clases de trabajos prácticos, ¿sí?
Y por otro lado, vamos a también complementar ese estudio del discurso desde una visión que podríamos llamarla más englobadora, más semiodiscursiva, que tiene que ver con, por ejemplo, lo que algunos llaman una lingüística de tipo más materialista, ¿no? Que tiene que ver con autores como Anjeno, Yarodó, el mismo Bakhtin, Voloshinov, etcétera, que plantean al discurso dentro del entramado ideológico y social que implica analizar una pieza discursiva. Básicamente, esos dos lugares teóricos son los que vamos a revisar cuando hablamos de estudios del discurso, y para completarte, Angie, tu pregunta, sí, hay múltiples miradas acerca de esto que se conoce como discurso, como viste que hay múltiples definiciones acerca del discurso, ¿sí? Gracias. ¿Se entiende un poquito más? Sí, sí. Buenísimo. En el texto de Bonin, que creo que es el que sigue, esto está como muy detallado y explicado en relación a, bueno, qué es esto que se conoce como estudios del discurso, de dónde deviene, por qué es entender el lenguaje en uso, ¿no? Cuáles son las distintas teorías que aparecen, así que ahí también se va a ir como despejando estas situaciones. No sé si era para hoy o para la otra, pero ahí estamos. Creo que al final de la placa teníamos el... Una consulta, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Justamente yo leí para hoy el texto de análisis del discurso, y en esto que habla que hay 3 factores, ¿no? Que 3 factores desde el punto de vista lingüístico y filosófico. Hay uno de ellos que habla, acá lo tengo, la perspectiva arqueológica. No sé si podían comentar un poco, no entendí muy bien ese factor desde el punto de vista filosófico. Lo pone a ver, recordámelo. La perspectiva arqueológica. Cuando habla de Foucault. Cuando habla de Foucault, sí. Los estudios de Foucault, acá lo que hace Bonin es poner los acontecimientos que hicieron la constitución del análisis del discurso desde el campo de la filosofía, es decir, hechos importantes que aportaron cuestiones y conceptos y conceptualizaciones fundamentales para el desarrollo de estos estudios, desde distintos lugares. Uno es la pragmática, que nosotros lo vamos a ver, ¿no? Los estudios pragmáticos, es decir, cuando desde la filosofía se determina que no hay que mirar solamente el lenguaje de la ciencia, que era lo que se estudiaba porque era serio, el que te daba la verdad, los enunciados que decían cosas, hechos que podían medirse en tanto verdad o falsedad, sino que el lenguaje ordinario también tiene cosas muy interesantes desde ese punto de vista para el estudio filosófico del lenguaje. Fueron filósofos generalmente estos, Austin sí era filósofo, y Wittgenstein. Entonces, cuando aparece, digamos, esta mirada de la filosofía, se toma como unidad el acto de habla. ¿Y el acto de habla qué es? Cuando decir es hacer. Es decir, es fundamental para los estudios de discurso porque cualquiera que habla está haciendo algo, ¿no? Decir, de hecho, el libro de Austin se llama Cómo hacer cosas con palabras, ¿no? Entonces, el decir es hacer. La perspectiva de Foucault también fue fundamental, porque los estudios de Foucault, dejemos a un lado las noticias últimas sobre Foucault, olvidemos esa parte por un rato, ¿no? Porque son horribles, pero la perspectiva de Foucault fue fundamental porque desarrolló toda la idea de formación discursiva. Nosotros no nos detenemos porque son estudios que tienen que ver más desde una cuestión filosófica también, de la práctica discursiva, pero habla de la cuestión del poder Foucault, ¿no? Desde esa perspectiva. De qué manera en las formaciones discursivas lo que importa es en qué lugar está, en qué es el orden del discurso, ¿no es cierto? En ese orden del discurso hay un sistema de exclusión y ese sistema de exclusión está dado por el poder. ¿Quién puede hablar? ¿Cuándo puede hablar? ¿Desde dónde puede hablar? ¿No? No cualquiera puede decir cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar. Y todos esos sistemas de exclusiones están dados por las instituciones. Entonces,
Foucault, no sé, cómo es Vigilar y Castigar, todos esos libros donde hablan del panóptico y habla de cómo se construyen una cárcel con un lugar donde se vea todo, con la misma construcción de los hospitales, ¿no es cierto? Entonces el poder es lo que dictamina esa cuestión de vigilancia y de posibilidades para el resto. Fundamental para el análisis del discurso, porque es una perspectiva que te ubica en cómo las formaciones discursivas no son libres, digamos, están siempre sujetas a cuestiones que van más allá del discurso mismo, ¿sí? Y, por otro lado, la cuestión de Bakhtin, ¿no es cierto? Otro factor fundamental es esto de cómo aparece el concepto de género y aparece el concepto de lo dialógico. Esto que yo decía hoy, que el enunciado no se puede ver aislado porque es eco de otros enunciados y porque está encadenado, proviene de estudios de Bakhtin, ¿no? Cuando Bakhtin habla de la heteroglosia, lo dialógico, la cuestión de que el enunciado siempre es eco de otro enunciado, que hay encadenamientos, y de ahí la constitución de un género discursivo. ¿Qué es un género? Es un conjunto de enunciados más o menos estable, donde tienen determinadas características que son similares y que nadie te lo enseña en la escuela. Vos sabés cuando alguien te saluda, aunque te diga qué onda, qué tal, hola, buen día, o te levante la mano, no sé, haciendo alguna señal, o te toque o algo así. Entonces, tenemos el género discursivo saludo. Nadie nos enseñó cómo era un saludo. Sin embargo, reconocemos que la gente diga todo bien y vos no le conteste, no, todo mal, porque bla, bla. Sino es un saludo, listo, lo dejás ahí. ¿Sí? Reconoces esas formas porque sabés los géneros, reconoces géneros. Hablé mucho, listo. Me voy a callar un rato. No, pero creo que quedó claro, ¿no? Nosotros en nuestra cursada vamos a leer con detenimiento esta perspectiva pragmática, tradicional en los estudios del lenguaje, que es la teoría de los actos de habla, implicaturas, etc. Y también vamos a trabajar con esa corriente bakhtiniana, fundamentalmente en esta noción de género discursivo, ¿sí? Porque está atada a esta cuestión que estamos pensando, ¿no? Cómo cada práctica social genera formas discursivas que le son propias, ¿no? Esto que decía Claudia recién, bueno, sé que tengo que saludar porque es una determinada acción social que implica un saludo, ¿no? Y entonces conozco, bueno, eso es otro problema, ¿no? Cómo conozco eso que conozco, pero no importa. Pero lo que sí es claro es que cada situación, cada práctica social, cada acción social está acompañada por formas discursivas que le son propias y, como diría este autor, que son más o menos estables, ¿sí? Después vamos a profundizar estas cuestiones. En otro sentido y con un poco quizá de ansiedad, ¿no? de ya llevar a cabo el análisis del discurso y eso, ayer justamente habló, bueno, Alberto Fernández, y algo que me surgió con mi compañera que es estudiante de medicina, ¿no? Que Alberto había dicho algo como que el sistema de salud un poco como que flaqueó, como que se relajó, ¿no? Y por otra parte, ¿no? Estuvimos viendo que en Instagram mucha gente publicaba como que no le daba con un palo a Alberto por decir que el sistema de salud se había relajado. Pero por otra parte, como que él venía hablando del ámbito privado de la salud, que dejó, o sea, y en ese sentido me llevó a pensar, ¿no? Cómo que las personas, o sea, según lo que vos tomás de lo que dice, lo llevás para un lado o para el otro. No sé si me explico. Noticieros, por ejemplo, el recorte que se hace, ¿no es cierto?, fuera de contexto, sacar de dónde viene eso que dijo, ¿no? Que le podés dar un sentido u otro, ¿no? Es la manipulación de los discursos, ¿no? Bien, acá yo voy a hacer una salvedad de tipo metodológica, ¿no?
Nosotros trabajamos desde una lingüística de corpus. ¿Por qué esto? Porque es muy importante que en verdad, está bueno esto que planteas, Juan María, ¿sí? Pero para hacer un estudio como el que nosotros planteamos, necesitaríamos un campo material en términos técnicos, ¿sí? ¿Qué es un campo material? Tener el discurso, no la representación del discurso, sino el discurso en sí. ¿Se entiende esto? Y entonces, en base a eso, podemos establecer estos sentidos, que por supuesto van a tener en cuenta esos parámetros que estamos señalando, ¿no? Bueno, ¿quién lo dice? ¿En qué contexto? ¿Cuál es esa situación de enunciación? ¿Cómo esa situación de enunciación, si se replica en otra enunciación, adquiere otros sentidos? Y eso va a formar parte de nuestros análisis. Por eso tenemos que tener en cuenta esta cuestión de tipo metodológica bien clara, ¿no? Para poder, primero, distanciarnos un poco de eso que estamos analizando, ¿sí? Hago así porque como trabajamos sobre el lenguaje nos parece tan inmediato, tan espontáneo, etcétera, etcétera, muchas veces este proceso de extrañamiento de nuestros propios objetos nos cuesta mucho. Y lo que tenemos que hacer con materias como de este tipo es precisamente eso, extrañarnos de nuestro propio objeto. ¿Para qué? Para poder sacar las mejores, la mejor interpretación de eso, ¿sí? ¿Se entiende esto? Y sobre esto vamos a trabajar, ¿sí? Es decir, lo que decimos siempre en forma permanente, salir del sentido común, ¿sí? Y para salir del sentido común tengo que realizar determinados pasos metodológicos. Por eso, para no enojarme con el almacenero cuando me dice que él vio cuando le inyectaban aire en vez del líquido de las vacunas. ¿Escucharon esas cosas? Sí, me lo dijo mi almacenero. Yo lo escuché, que justamente hablando de esto se me viene a la mente un ejemplo que es de Viviana Canosa. Leí una nota de Emergentes Medios que decía que la estaban investigando o que le mandaron una advertencia o algo así por los dichos de ella en la televisión sobre el hisopado y los metales. Y entonces como que estuve mucho tiempo, toda la semana estuve con eso como medio odiándola por todo lo que decía. Pero con todo esto se me ocurre que Viviana Canosa es un ejemplo muy claro para analizar. Espera, y ahí te hago otro recorte metodológico. No sé si Viviana Canosa, por lo menos lo que dice Viviana Canosa, porque nosotros lo que analizamos es lo que efectivamente dice ese actor social, ¿sí? Y entonces, eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? Decir, bueno, esta mujer está loca, porque ahí hay otro problema que también va a ser parte de nuestra reflexión y de lo que vamos a intentar revisar a lo largo de este curso es, bueno, yo puedo decir cualquier cosa, pero el problema es que el otro crea eso que yo estoy diciendo, ¿sí? Y no es solamente, es decir que repite nada más, es una cuestión así como muy sencilla y simple. El tema es ver, bueno, de alguna manera dar alguna pista de por qué se puede llegar a creer, reproducir, resignificar eso que se dice en un tipo particular de discurso, como es el discurso mediático, y específicamente en lo que estamos tratando de pensar, que es el discurso de la información. ¿Se entiende, Angie? Por eso tenemos que ser bastante, prolijos en, bueno, el discurso de Alberto. Para analizar el discurso de Alberto tengo que tener el discurso efectivamente dicho por Alberto, ¿sí? Como una cuestión así del vamos. Van a ver que esto del campo material lo van a trabajar bastante en las comisiones de prácticos, ¿sí? Van a ver, los profes les van a explicar, bueno, qué es un corpus, cómo se constituye, cómo se recorta, cómo no es acabado, bueno, todas estas cuestiones son metodológicas, pero son básicas para entender el tipo de trabajo que hacemos, ¿sí? Un desafío muy importante es tratar de dejar nuestra subjetividad,
no se puede, pero no valorar, juzgar, sino tratar de ver si se puede demostrar a partir de todas las herramientas que van a tener ustedes desde el análisis, cuál es el sentido que surge y con qué mecanismos surgen, con qué estrategias discursivas se logran esos sentidos, cuál es el efecto del sentido, pero no la opinión, no queremos análisis de contenido, ¿se entiende? Que expliquen lo que dicen, ya lo sabemos. Ya sabemos cómo piensa Clarín, ya sabemos cómo piensa La Nación, ya sabemos, o más o menos, tenemos una idea. Pero cuando a veces nos podemos sorprender de determinadas notas en determinado medio, justamente porque no dicen lo que esperábamos, ¿no? Por ejemplo, digo, para dar de alguna manera, generalmente dicen lo que esperábamos, pero el tema es que hay que demostrarlo, ¿no? Hay que demostrarlo a partir de esas estrategias y herramientas que nosotros vamos a tratar de ver, de dar a partir de las distintas perspectivas teóricas. Belén, creo que te interrumpí, ¿no? Ibas a decir algo. No, en relación al ejemplo de Angie, me acordé de los titulares en relación a esto que sucedió con Viviana Canosa, y lo que pasó es que la Defensoría del Público en realidad elevó un comunicado en relación a esto que dijo la periodista, y por ejemplo, La Nación habla de sanción, y la Defensoría nunca puede sancionar, en realidad lo que son recomendaciones. Entonces, La Nación habla de sanción, y hay otros medios que hablan de recomendaciones, de sugerencias, de llamado de atención hacia la periodista. Entonces, está bueno para pensar esto que hablaban ustedes, ¿no? De la estrategia discursiva, de las ideologías, de cómo el medio va seleccionando, ¿no? Esos elementos para generar determinados sentidos. Entonces, traigo el ejemplo de Angie porque me parece que fue significativo y que no todos conocemos que en realidad la Defensoría del Público no puede sancionar. Entonces, como el hilo es muy finito ahí, porque tenés que tener unos conocimientos previos para saber el uso que se está haciendo de esa información, ¿no? Me parecía que estaba bueno el ejemplo que traía la compañera. Bien. Bien, ¿se va entendiendo un poquito más? Los vamos entusiasmando un poco más con todos estos temas. Es decir, una de los axiomas de la materia es salir del sentido común, ¿no? Es decir, Clarín miente, bueno, vamos a pensar qué significa que Clarín mienta, ¿sí? Si es la primera vez que lo hace, si lo hizo, no sé, vamos a ver, ¿sí? Salir de eso que es el sentido común para poder meternos en esta práctica interpretativa que es el análisis del discurso. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada, nada, nada? Profe, bueno, a mí me quedó algo... Dale, me había quedado algo del texto de Parret, de la parte que habla de la voluntad de verdad. Ahí se está refiriendo a que cada científico quiere que su posición paradigmática sea la que efectivamente nombre la verdad del mundo. O sea, absolutamente, claro. Sí, sí, claro, y además defiende a rajatabla ese paradigma, incluso algunos hablan, no sé, por ejemplo, de la empresa generativa, ¿no? Es decir, ir en contra de una producción de conocimiento genera también ir en contra de determinados postulados, etcétera, ¿no? Y sí, en verdad ahí este autor retoma la idea esa de Kuhn, ¿no? De paradigma siempre como un modelo de descripción y de explicación de determinados fenómenos. En nuestro caso son fenómenos lingüísticos, ¿no? Fenómenos del lenguaje. Y el tema tiene que ver que cuando entra en crisis un paradigma, ¿sí? Cuando hay una serie de elementos que de alguna manera desestiman, les parece inapropiado ese sistema, ¿sí? Nosotros en los estudios del lenguaje vemos muchos paradigmas que son
incompatibles uno con otro, ¿sí? Es decir, que el investigador se instala en un lugar, explicita ese lugar desde donde se instala y avanza en su tarea investigativa, ¿sí? Y ahí va creando y creyendo también una voluntad de verdad, ¿no? Que es lo que en última instancia le interesa para que ese paradigma esté sostenido en esa comunidad científica, etc. Además, esto también es interesantísimo para verlo, lo tiro nada más y después lo podemos seguir pensando, ¿no? Cómo en este momento de coronavirus, que sin duda es un periodo de crisis, ¿sí? Se ha valorado y puesto en relieve un tipo de discurso como es el discurso científico-médico, ¿no? Y cómo también entró como a tambalear ese discurso. Empezamos a pensar, y bueno, pero no se sabía tanto, o no es siempre tan certero, o la vacuna puede, bueno, sería un elemento para... Dictadura, tremendo, desde intelectuales, ¿no? Desde gente del CONICET. Ese discurso médico, científico, ¿sí? Después les vamos a pasar una conferencia de Menguenó que trabaja estos temas, ¿no? Es decir, cómo ese discurso científico es propio de esta crisis, ¿sí? Cómo cada momento de crisis está marcada o señalada por un tipo de discurso particular, ¿sí? Mi abuela decía la peste, no decía el virus. Ojo ahí, porque ya ahí estamos como instalándonos en un campo semántico. Los apestados, ¿quiénes eran? Históricamente. Los pobres. Bueno, sí, pero fundamentalmente los que se contagiaban la peste, ¿sí? Claro. Ojo ahí, porque es todo un tema. Yo, por ejemplo, le he visto a Asís hablar de la peste, casi como, claro, coetánea. ¿Cómo? Claro, pero es verdad, ahora es el virus. Ojo, ¿qué es el virus? ¿Sí? Bueno, nada, de eso se trata. De ir, eso es lo que nosotros hacemos cuando pensamos en estas cuestiones. Bien. Tenemos algo más. Consulta. Les recuerdo. A ver, dale. No, que quería agregar algo a lo que dijiste de los paradigmas, que es sobre esto que preguntaba Juan María hoy. Cuando Bonín habla de los factores, él habla también de qué provocó que se pasara de un paradigma a otro, ¿no? Que apareciera este paradigma de los estudios de la comunicación, y una de las cuestiones importantes es que no tiene que ver con lo lingüístico exactamente, ¿no? Pero es la aparición del sujeto, ¿no? La cuestión del sujeto como algo relevante, la importancia de ver que con la oración no alcanza para analizar lo que es la lengua, y tengo que valorar lo que dijimos hoy del enunciado, ¿no es cierto? Que es eso, la frase en situación, ¿no? Y esas cuestiones fueron fundamentales, ¿no? El hecho de estos factores que valoran, que aparecen, que tienen que ver con un momento histórico, como decía Alejandra hoy, ¿no? Un momento histórico. Piensen ustedes que el paso de Ptolomeo a Copérnico no fue de un día para otro, ¿no? Y que a Galileo la Iglesia lo absolvió en el año 1990 y algo, ¿no? Eso dice mucho para pensar en factores de poder que influyen en los discursos. A Galileo Galilei, ¿no? Búsquenlo porque... Es interesantísimo, claro. Buenísimo que la Iglesia lo absuelva recién en 1990 y algo. Tremendo. Bien. O otro caso que se me ocurre similar es que Inglaterra le perdona a ¿cómo se llama? A Turing, que se suicidó porque era homosexual y fue condenado, era un genio. Claro, el de las máquinas.
Claro, que descubrió, ¿se acuerdan del Código Enigma? Hay una película hecha por Kimberly. Sí. Lo perdonó hace poco también la reina. Es decir, otra vez, ¿no? La cuestión de cómo el discurso tiene que ver con el poder, lo que pasa, lo que tiene valor, ¿no es cierto? Más allá de que por abajo pasa otra cosa, pero cuando se oficializa, se modifica. Todo se modifica. Bien. Si no hay ninguna otra pregunta, yo voy a hacer algunas recomendaciones generales del curso. Bueno, como lo dijimos en varias ocasiones, nuestra propuesta es asincrónica. Eso implica que cada estudiante, cuando tiene la disponibilidad para hacerlo, puede seguir el curso. Las tareas obligatorias van a estar consignadas tanto en el espacio de teórico como en el espacio de práctico, en cada momento en que sea necesario. Las clases de consulta tienen esta modalidad, es siempre el mismo link que aparece en la misma clase, que está dentro de la misma clase, y ahora ni bien tengamos el video, lo vamos a subir esto también. Y invitamos a todos los compañeros que puedan participar, y aquellos que no puedan participar, los invitamos a seguir nuestros encuentros en forma virtual por la plataforma, ¿sí? El próximo va a ser el próximo martes, en el horario de las 3:30 de la tarde, no me confundí, no, porque siempre me confundo con eso. Igual está todo consignado en nuestro espacio de teóricos. Yo por mi parte, por ahora no tengo... Sí, ahí pregunta Melanie, ¿el video de la primera clase está en aulas web? Sí, está dentro de la primera clase teórica, ¿sí? Y este lo vamos a poner dentro de la segunda clase teórica, ¿sí? Bueno, por mi parte no tengo nada más que agradecer la presencia y las consultas y las preguntas, porque me parece sumamente enriquecedor el espacio que sea de esta manera. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, Lucas, Belén, Klaus. Una pregunta. Dale, Juan María. ¿Cuándo suben ahora la nueva clase? Sería la clase 3 a las aulas web. El jueves. Todos los jueves subimos tanto clases teóricas como clases prácticas, ¿sí? Y después tenemos toda la semana para recorrer, para preguntar. Hay espacios también dentro del aula para preguntar, y los invito a que participen, porque la pregunta que me hago yo también puede ser la del compañero y ayuda a esta interacción, ¿sí? Yo por mi parte quisiera invitarles a todos a sumarse a los espacios sincrónicos de consulta de los prácticos que comienzan a partir, bueno, en sus respectivas comisiones. En muchas van a encontrar un botón en su comisión que se llama BBB, Big, Lucas, cualquier cosa, vos corregime, que es la sala de consulta. Ingresan a la hora que estaba pautada con cada docente. Y es optativa, es similar a lo que vienen realizando Claudia y Alejandra en los teóricos. Bien. Entonces, será hasta nuestro próximo encuentro, ya sea virtual, online, nada, avancemos lo más que podamos en este contexto tan complejo. Les dejo un abrazo a todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Adiós. Adiós.